un nuevo ingreso líquido y algo que sabemos hacer, que tenemos que aprovecharlo óptimamente, y concentrar su esfuerzo para lograr la estabilidad, es decir, de la movida de los centrales. En la reunión, el presidente de la Comisión de Implementación y Desarrollo, Marino Murillo Jorge, ofreció una información del estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución y la proyección estratégica hasta el año 2021. Se refirió a las políticas aprobadas en el país para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias, la contribución territorial para el desarrollo local y la dinámica demográfica de la nación. Por su parte, el ministro de Economía... Hola gente, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a la segunda parte del lenguaje castrista. Empezamos con la letra A, ahora vamos a pasar a la letra B. Yo creo que esta gente tiene tantas palabras raras o palabras que son del español y las sacaron de su contexto para ponerlo en el de ellos o para darle otra dimensión distinta, porque esto es una cosa de dimensión también, esto es una cosa entre surrealista y bueno, vamos a ver vamos a pasar a la letra B y vamos a ver todo lo que tenemos en la letra B. O sea, es una parte, puede que haya más. Por eso yo les pido que siempre, me manden sus opiniones, sus comentarios. Oye, te faltó tal palabra, te faltó tal... Vamos a seguir entonces con la letra B. Ya vimos la A. Vamos ahora a la B del abecedario castrista. Bandidos. Ok. Yo hice un programa sobre la lucha en el Escambray. ¿A quién se le aplicó la palabra bandidos? Por supuesto, a todas aquellas personas que se rebelaron contra el régimen de Fidel Castro porque vieron en lo que se había convertido, que en realidad no era por lo que se había aspirado y por lo que se había luchado, y que se estaba convirtiendo en un régimen totalitario. Y entonces estas personas, se alzaron. Y, por supuesto, no querían llamarles alzados ni llamarles guerrilleros ni nada de eso, por supuesto, porque había que, como siempre, el castrismo busca deshumanizar y busca rebajar en lo más posible a su oponente. Y entonces, ¿qué ocurre? Estaba este señor, el conocido como Ángel Martínez, el español republicano comunista que que era agente de la Comintern, agente de la inteligencia rusa, la inteligencia militar de la RU, y que llegó a Cuba, y ese sujeto estaba adiestrando a la gente del ejército cubano, del ejército castrista, y fue a él a quien se le ocurrió, claro, toda esta gente son expertos en propaganda, venían de la Unión Soviética, entonces son expertos en la propaganda, sobre todo en este asunto de denigrar al enemigo, ¿no? Y entonces él propuso que no se le podía llamar guerrilleros ni alzados, no, que había que llamarlos bandidos. O sea, se les llamó bandidos y toda esa palabra de bandidos se reflejó en todo lo que hacían. Eso era el bandidaje. Si cometían cualquier cosa, eran sabotajes, eran actos criminales, era terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así pasó. Esto empezó en el 1960. Entonces, por ejemplo, a la gente que luchaba contra estos alzados se les llamó batallones del LCB, lucha contra bandidos. O sea, era bandido. Pero no solo ahí se quedó. Todo lo que ellos hacían era bandidaje, ¿no? Era dentro de lo conocido como el bandidaje. Pero las unidades, por ejemplo, todo lo que era guardafronteras, la gente esta del naval, ¿no? Toda esta gente entonces pasó a llamarse, por lo tanto, en vez de LCP, lucha contra piratas. Entonces, porque era el enemigo que estaba en el mar. Entonces, como mismo se le daba a la gente que estaba en las montañas, en el Calentín bandido, pues estos eran piratas los que venían por mar, ¿no? Y así, se extendió todo ese calificativo y así también, ya lo vimos después que se utilizó en otros lugares también, en Nicaragua también se usó. Le decían a los contras y recontras y cosas así, ¿no? Y ahí también lo hemos visto en otros lugares también. Siempre se denigra al enemigo. Bien, vamos a ver qué otras palabras interesantes encontramos por aquí. Otras palabras interesantes que podemos encontrar. Vamos a ver cuál tengo acá. Blandenguería. Blandenguería es una de aquellas cosas que nos tratan de achacar en el castrismo, que nos trataban de achacar cuando se consideraba que no éramos lo suficientemente activos, que no éramos lo suficientemente chivatos, que no éramos lo suficientemente
delatores o que no éramos lo suficientemente así verborreicos y de hablar mucho y de decir mucha porquería. Entonces, bueno, se consideraba que eso no era una conducta suficientemente revolucionaria, ¿no? Había que ser más radical, había que ser más tajante. Si tú no criticabas al que tenía el pelo largo o esto, entonces tú eras blandengue también. Si tú mantenías algún tipo de relación con alguien que se fue para Estados Unidos, para el extranjero, en fin, usted era un blandengue también, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Entonces, cualquiera que tuviera una opinión diferente de la del régimen, que no fuera violenta, por supuesto, ese era un blandengue, o un burgués, o un psiquitriado, o lo que fuera, pero bueno, generalmente se le utilizaba el término de blandengue, porque todo el mundo no era burgués y podía disentir en alguna cosa, y entonces como no era burgués, bueno, le ponían blandengue, ese era el blandengue. Y estaba muy asociado también con el ideal machista, ¿no? Del castrismo, ¿no? Y por supuesto que este ideal machista del castrismo estaba muy relacionado también con la cuestión de la homosexualidad. O sea, que cuando te decían blandengue, implícitamente te estaban queriendo decir no solo que eras un blandengue ideológicamente, sino un blandengue también en cuestiones de sexualidad. Eso era una manera de ofender a la gente también. Una palabra aquí muy interesante que tenemos, que esto, los que pasamos todos los avatares aquellos con las compras en Cuba y con toda la escasez, lo sabemos bien. La palabra básico. ¿Qué cosa era una cosa básica? Bueno, la cosa básica era lo que te tocaba. Lo que era, ese era como decir, bueno, lo que te cayó encima te tocó, es el destino el que te lo puso. Es una palabra designada para todo esto que tiene que ver con el racionamiento en Cuba, ¿no? Ya fuera de comida, ya fuera de ropa, de cualquier artículo, de cualquier bien. De todo lo que se te vendía. Había cosas que eran básicas, por supuesto, estaban en la libreta de racionamiento o en la libreta de productos industriales, que era la otra, que al principio no, después lo hicieron que era como una cosa que se plegaba así, parecía un de estos de origami de esto, ¿no? No, antes era yo recuerdo que la primera libreta de productos industriales era un libretón así, una cosa gruesa, y así, una libretica así, entonces no la encontraba por ningún lado, ninguna imagen de eso. Y esa estaba, bueno, con no sé cuántos cupones. Después eso se redujo a la mínima expresión, que era, por ejemplo, cuando te daban 4 calzoncillos, o 4 camisetas, o 4 pañuelos, cosas así. Eso era el básico. Entonces se sobreentiende que si había un básico, había un adicional. Todo lo que era básico estaba acá, y lo demás se consideraba entonces adicional, que era la migaja que te dejaban caer después del básico, ¿no? Y entonces esto se sobreentiende que este producto básico, por supuesto que es el racionado, es elemental, es un producto necesario y es inamovible. Ese es el que te toca, que tiene que ser. Mientras que el adicional es un complemento que se te daba para mejorar un poco, supuestamente. Había otra categoría también, era el dirigido y el no dirigido. Y si no mal no recuerdo, sí, era como el dirigido era como una subcategoría del adicional. Esto es bastante, a veces es bastante complicado, ¿no? Eso lo vimos mucho los que recibimos aquellos juguetes al año, que eran 3 juguetes al año, que nos tocaba, por ejemplo, el básico, que era, el juguete más vistoso, el más grande, ¿no? El más... Y los demás que eran los 2 adicionales, podían ser cualquier cosa, podía ser un muellecito con una cosita, una pelotica. Y entonces el básico podía ser un carrito, podía ser un rifle grande así de esto de agua. Eso era lo que tocaba. Bueno, eso era lo básico, y eso estaba lo básico y adicional y todas esas historias. ¿Qué otra cosa tenemos entonces? El más usado, el más desgastado, bloqueo. El castrismo se ha empeñado una y otra vez, y además se lo ha pasado a otra gente, y mucha gente en el extranjero, que son gente de izquierda, que son gente que simpatiza con el castrismo, también se han apropiado de esta palabra, y esa es la única que utilizan para definir el bloqueo, caí en la trampa.
para definir el embargo estadounidense contra Cuba. Este embargo, que bueno, todo el mundo sabe que ese embargo comenzó en 1961 porque el régimen de Fidel Castro confiscó propiedades de norteamericanos sin compensación. Y este embargo comenzó como contramedida de esas expropiaciones. Entonces, ¿por qué es diferente un embargo a un bloqueo? Vamos a ver. Un embargo es una determinada medida de tipo comercial que se lleva hacia una parte, que se toma contra una parte que a su vez ha tenido o una actitud o ha tomado acciones que te afectan a ti o a veces a una tercera parte, depende de cómo por ejemplo, se le hizo al apartheid en Sudáfrica, se le hizo un embargo, porque internacionalmente la han visto como gente racista, como gente, pues se les castigó con un embargo. En el caso de Cuba, Estados Unidos castigó a Cuba con este embargo, castigó a Cuba, ¿no? Castigó al régimen de Fidel Castro con este embargo como medida contra las expropiaciones. O sea, es una acción y una reacción. No es un embargo que surgió así de la nada, porque a Estados Unidos no le gustaba por supuesto, siempre hay factores políticos que intervienen en este asunto, pero el factor principal fue un factor meramente económico, meramente de propiedad. Por ejemplo, el embargo prohíbe a empresas de Estados Unidos comerciar con el gobierno de Cuba, y por supuesto el gobierno de Estados Unidos es influyente, utiliza su influencia de veto en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones para vetar los préstamos, ¿no? al gobierno. Pero eso es respecto a lo que tiene que ver con ellos como tal. Pero entonces el gobierno cubano, por eso es que como es incapaz, se ha mostrado durante 61 años incapaz de crear riqueza, de crear un sistema próspero, y se ha equivocado en cuanto proyecto y cada tontería ha hecho, y ha sumido al país en un desastre económico, en una debacle. Entonces han buscado durante todos estos años de culpar a ese embargo, llamándolo bloqueo. Por supuesto nunca lo van a llamar de otra manera que no sea bloqueo. Entonces ellos ahora le han puesto unos apellidos más largos, ¿no? Le han puesto más apellidos: el criminal bloqueo financiero, económico, comercial, bla, bla, contra el pueblo de Cuba, bla, 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 bla. Y todos lo vimos mientras Cuba estuvo disfrutando del subsidio de los soviéticos y de todo aquel chorro de dinero y de petróleo que nos entraba. No había mucho ruido no se hablaba de bloqueo, ni se hablaba de nada, y todo estaba... En cuanto se terminó el campo socialista, que la gente se quitó el yugo del comunismo de encima, que la Unión Soviética se dio cuenta que tenía problemas muy, muy perentorios que atender, que tenían sus propios problemas, que había que deshacerse de todo este lastre, como Cuba y todos estos países. Entonces fue que el régimen de Cuba empezó de nuevo a preocuparse, de chillar a causa del supuesto bloqueo. Un bloqueo en realidad es que vengan y te bloqueo por mar, por tierra y aire, te bloqueo, no te dejo ni entrar, ni salir, ni comercio, ni nada. Eso es un bloqueo, y eso no es lo que ocurre en Cuba. Cuba ha podido comerciar durante estos 61 años con todos los otros países que no son Estados Unidos, pero el régimen cubano es de manera ya irrevocable, es ineficiente, es totalmente ineficiente. Y entonces finalmente Estados Unidos ha autorizado la venta de alimentos a Cuba si se pagan al contado, y Cuba los ha comprado, pero de eso no publicita mucho, por supuesto. Bien, ya sabemos, ya tenemos lo del dichoso bloqueo. Tenemos otra palabra también, que es el bono. El bono. ¿Qué cosa era el bono? Había uno que era muy conocido, que era el más conocido de todo, que era el bono del televisor. Esto se suponía que era un certificado que te entregaba el sindicato. O sea, cuando tú acumulabas suficientes méritos, ¿no? Cuando decían que tú eras el trabajador de avanzada, que era el tipo de esto y lo otro. A veces no se lo daban al que acumulaba suficientes méritos, a veces se lo daban
al que acumulaba otro tipo de méritos, al que chivateaba más y al que era más tracatrán, ¿no? Como decimos nosotros, más guataca. Entonces este bono te daba derecho a comprar un televisor ruso, soviético, mejor dicho, en blanco y negro, todos los conocíamos, Electron, Rubin, Krim, todas aquellas marcas raras. Y eso era como una medida de estímulo. Pero no es que te lo daban de regalo, el bono te daba el derecho a comprarlo. Y entonces, bueno, el televisor tenía un precio entre 500, 600 y tantos pesos. En esa época que el dinero era dinero, porque una cajetilla de cigarro costaba un peso con 60. Así que ya de ahí tienen la... Entonces este tipo de cosas que llamaban estímulo estaba bajo el control del sindicato, y era una medida también de como de premiar, ¿no?, al trabajador por si era destacado y porque si era un buen revolucionario, etcétera, 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 tal. Y entonces tenía el pretexto de combatir la desigualdad también y todas esas historias, toda esa tontería, ¿no? Y por supuesto el bono no era solamente para televisión, estaban los famosos bonos para la lavadora, eran para electrodomésticos fundamentalmente, para la lavadora, para el radio, para todo lo que se repartía, ¿no? Batidora, plancha, hasta para motos, de las motos rusas esas que eran de 50 cc que llegaron a Cuba también. Y bueno, y después bueno, que terminó todo lo que venía del campo socialista y todo eso, que ya no había nada, que no se importaba nada de eso, bueno, pues se terminaron los bonos y se terminó todo y bueno, se acabó el asunto del bono. Pero bueno, para nosotros la gente que nos conocimos son inolvidables los bonos aquellos, las broncas de la gente por ganarse el bono, y gente que se hicieron enemigos a muerte de por vida porque en medio de la reunión aquella para los méritos la gente se sacaba trapos sucios de todo tipo con tal de comprar una cochina lavadora de esa de aurica de aquello que eso ni lavaba bien ni la cabeza en bueno. Bueno, vamos a otra palabra también que tenemos. Burguesía. Burguesía, ya vimos ya en blandenguería qué es lo que es la blandenguería. Ahora, burguesía es una categoría, que o sea, burguesía es una palabra del español, pero dentro del castrismo es una palabra que arrancada del marxismo-leninismo, ¿no? Te define como una clase social que debe ser vituperada, que debe ser rechazada, que es el enemigo del obrero. Y o sea, es para definir a cualquiera que no sea comunista, que no sea socialista, que no sea afín al régimen. Ese también se le podía achacar que era un burgués. Y más si tenías un pasado intelectual o si tenías un origen que no era de clase obrera, ¿no? Ese era burgués así, o sea, personas que tenían el pasado burgués les era muy difícil sacudirse ese pasado, a menos que fueran gente de la élite ya del gobierno, que eso sí nunca tuvieron problemas. Fidel Castro, que su padre fue terrateniente, y todos estos que eran ricachos y toda esta gente que hicieron revolución también, esa gente nunca se les cuestionó eso, ni se le llamó burgueses, por supuesto. La burguesía, según el castrismo, es la culpable de todos los males, del subdesarrollo, de la miseria, del latrocinio, del analfabetismo, y era, por supuesto, la burguesía era pro-imperialista. Y entonces se consideraba que las ideas que uno no eran suficientemente revolucionarias eran ideas burguesas e ideas que les llamaban de... La persona que mantenía esas ideas se les denominaba que estaban rezagados, que estaban en el rezago, porque tenían este tipo de ideas inaceptables ya. Eso era la burguesía. Tenemos otra que es muy relativamente reciente, que son brigadas de respuesta rápida. En algunos casos se les llama destacamento de respuesta rápida. ¿Qué eran estos? Bueno, las brigadas de respuesta rápida no eran más que grupos paramilitares, como mismo lo hemos visto en Venezuela, que están los colectivos y todas estas cosas, ¿no? Son grupos paramilitares que son gente del pueblo, gente confiable de la población, que se empezaron a crear a partir de los años 90, que por supuesto nadie reconoce a la luz pública que existe eso, ¿no? ¿Y para qué se crearon esto? Para enfrentarse a la naciente oposición, a las personas que pudieran sublevarse, que pudieran protestar,
que pudieran hacer cualquier acto de inconformidad. Entonces esto se organizó en los barrios, en los CDR, por supuesto, en los sindicatos y a nivel del partido y de la UJC. Entonces también se sacaban gente de las brigadas de respuesta rápida. Para esto era gente de los contingentes de la construcción que estaban en La Habana trabajando en edificaciones como el contingente Blas Roca y organizaciones afines, ¿no? Y entonces esa era gente que la Brigada de Respuesta Rápida era un grupo de gente que tú podías movilizar rápidamente, vestidos de civil, por supuesto, son civiles, vestidos de civil, y son movilizados rápidamente, se pueden movilizar rápidamente, y esas tienen como una especie de armamento rústico que pueden ser de palos, bates de pelota, cabillas, algunas cadenas también, alambre, y entonces esta gente pues, con ese armamento improvisado, ¿no? Van y reprimen al que se está manifestando, al que sea que se esté manifestando contra la llamada revolución. Entonces, por supuesto, su objetivo es no solo reprimir, es crear la atmósfera de intimidación, de represión. Y bueno, los disidentes, todo el que se ha atrevido a disentir en Cuba públicamente y todo eso sabe a lo que se enfrenta cuando se le aparece la Brigada de Respuesta Rápida. Recuerdo de un individuo que incluso por tener puesto en su equipo de música a Willy Chirino, le entró una turba de esta de la Brigada de Respuesta Rápida y le rompió a gavillazo le rompió el equipo de sonido. ¿Y a quién le va a reclamar? No le puede reclamar a nadie. A nadie le puede reclamar. Otras palabras que tenemos con B, bueno, pues estaba Bolsa Negra, por ejemplo, también. Bolsa Negra era la denominación que le daba el castrismo al mercado negro, que siempre fue floreciente y siempre fue semi-tolerado. Es una economía informal y sumergida. Está extendida desde los primeros tiempos de la revolución, se ha extendido en Cuba el mercado negro de una manera imparable. Y es una de las maneras que tiene la población de sobrevivir. Todo eso proviene de lo que ellos llaman el desvío de recursos, la corrupción, la sustracción de bienes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces esta bolsa negra, llamada bolsa negra, se tolera para darle una válvula, ¿no?, de escape a la situación del pueblo, para que no termine en una explosión popular. Y entonces por eso es que se tolera de una manera o de otra la bolsa negra, a menos que ya la persona se convierta en una persona visiblemente rica, o maceta, como se le llama también en el lenguaje, y entonces esa persona sí ya es una persona a la que se le decomisa lo que tiene, o si es una persona que está escapando de ciertos límites que el castrismo no quiere que escape, entonces ahí sí esa persona va a ser castigada, va a ser detenida y va a ser sancionada con toda la de la ley. También lo de la bolsa negra se utiliza mucho cuando quieren de difamar a un disidente, entonces lo acusan de ser un delincuente común, un traficante de la bolsa negra, etcétera, etcétera, etcétera. Otra palabra que no es tal propia del castrismo como tal, pero se utiliza mucho también propio, es la bola. Lo que pasa es que ellos le llaman bola contrarrevolucionaria. O sea, la bola es un rumor. La bola es un rumor que se propaga por medio de boca en boca entre la población. Y las bolas tienen el gran problema de que pueden ser algo cierto, o pueden ser totalmente incierto, o tener algo de cierto, la mayoría de las veces. Y así funciona. O sea, un rumor no confirmado, no comprobado. Las personas que lo propagan, cada uno lo hace crecer un poco más, lo adorna con otras cosas, y así hubo bolas muy, muy sonadas en Cuba. Sobre todo con los artistas se hacían muchas bolas con la gente que tenía vida pública, ¿no? Las bolas que si era lesbiana, que si este era homosexual, que si aquel no sé qué, y que si aquel se lo llevaron a un hospital porque tenía el artista tal, lo llevaron a un hospital a sacarle un limón del recto porque se había introducido un limón por vía anal, que si
como aquel de Agni Linares, que le había cortado la cara con una cuchilla a Beatriz Márquez. O sea, eran bolas tremebundas de aquella, ¿no? O estaban las bolas también de las enfermedades de Fidel. Fidel está enfermo, que si esto, que si lo otro. Las otras eran que el fulano de tal se quedó en un viaje que dio. Podía ser un artista, podía ser un político, podía ser cualquiera. O que si van a racionar esto, van a quitar toda la carne, van a quitar la leche, van a quitar el pollo. O sea, había bolas optimistas, bolas que eran las más promovidas por el partido, por toda esta gente sumergida del partido, y las bolas pesimistas que eran, bueno, el polo opuesto. Y la bola tiene mucho que ver con el refranero criollo, con todo esto, ¿no? Y para mucha gente la bola refleja la opinión real de la gente, ¿no? La que la gente no se atreve a expresar. Y habían bolas que por supuesto eran intencionalmente promovidas por el partido, por el departamento ideológico del partido, que eran bolas sobre todo las que tenían que ver con Estados Unidos, donde decía que los norteamericanos tenían, que habían hecho estudios, un estudio determinado que nadie sabía quién lo había hecho ni nada nunca, en las universidades de Estados Unidos, y se había encontrado 1% de la clase universitaria que eran retrasados mentales. O sea, cosas así por el estilo, que había un soviético tal que había descubierto no sé qué cosa, pero no existía ni el tal invento ni el tal soviético, pero cosas así. O que los norteamericanos no llegaron a la luna, que a pesar de ser una teoría conspirativa ahora que es internacional, entonces en Cuba se llegó a usar, se llegó a poner en duda, aunque los soviéticos jamás pusieron en duda el hecho de que se alunizó, se llegó a la luna. En Cuba sí, tras bambalinas, el partido promovía toda esta bola de que era falso. Y muchas bolas que tenían que ver con la superioridad del socialismo sobre el capitalismo, etcétera, 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 sobre supuestos crímenes que los norteamericanos habían hecho, que nunca habían hecho en realidad. En definitiva, muchas cosas. Eso eran las bolas. Las bolas es un clásico en la vida cubana. Y bueno, pues tenemos otras palabras más. Vamos a ver qué otra. Hay una que es muy ridícula también. Que esto fue a partir creo que del 2000 surgió esta palabra que era batalla de ideas. Que era era una especie de campaña, ¿no? de propaganda, de adoctrinamiento, de exaltación de los valores patrioteros, ¿no? Entonces tenía mucho que ver con yo me acuerdo que lo de la batalla de ideas era una cosa que era una verborrea constante, una habladera de mierda constante, ¿no? Refiriéndose siempre al enemigo, el mismo lenguaje de siempre, una tontería total. Era una tontería total. Eso era la batalla de ideas. Y por supuesto el oponente tuyo en la batalla de ideas era un tipo que o no existía o no te podía responder. Esa era la característica principal de la batalla de ideas, ¿no? Y bueno, pues, esto todo el mundo sabe quién era el que estaba a cargo de la batalla de ideas, que creo que fue el tal Otto Machado ese, que después lo defenestraron también, como casi todos ellos, que los cogen y los terminan defenestrando, los terminan desapareciendo de la vida pública. Y una de las caras visibles aquí, uno de las campañas visibles aquí de la batalla de ideas fue lo del caso de Elian. Me acuerdo el caso de Elian, que se gastaron millones en aquella campaña por el regreso de Elian. Una campaña que por supuesto Fidel Castro sabía que estaba ganada. Fidel Castro sabía que estaba ganada porque era el derecho de un padre que legalmente tenía todo el derecho del mundo a quedarse con el hijo, y Fidel sabía que legalmente en Estados Unidos esa batalla la tenía ganada, y por eso fue que él creó todo este ruido, toda esta cosa y por supuesto salió Fidel como una cosa victoriosa, con todo aquello de los niños pioneritos en el avión que fueron a buscar a Elian y que se quedaron nada menos que en un lugar de residencia de Bill Clinton, ahí en Martha Vineyard. Cosas, y por supuesto el exilio no actuó inteligentemente, no se dio cuenta de que esto era una maniobra de Fidel Castro, todo desde punto a cabo, y terminó cayendo en la trampa y quedaron muy desacreditados.
porque no fueron inteligentes, no fueron capaces de ver hasta dónde llegaba la maniobra de este sujeto, que él tenía en cuenta también la legislación norteamericana y los valores norteamericanos que no le van a negar nunca a un padre que tenga el derecho sobre su hijo, ¿no? A menos que el niño sufra maltrato, cosas así, ¿no? Que no era el caso. Así que ahí no había mucho nada que hacer. Eso era el marco donde se dio mayormente la batalla de ideas famosa esa. Y bueno, hay muchas otras palabras también que vamos a no cansarlos, ¿no? Y bueno, ya próximamente pasaremos con la C, ya para la semana que viene, si Dios quiere. Y bueno, vamos a... Cualquiera que tenga más palabras con B, arriba, que me las mande y entonces la desmenuzamos entre todos. Tenemos una palabra que se me olvidaba que es importante también, que es botella. Botella, en la época antes de la Revolución, o sea, en la época de la República, se utilizaba la palabra botella para denominar al botellero, ¿no? El botellero era una persona que iba a las municipalidades, a las alcaldías, durante una vez al mes, iba a cobrar un dinero por un trabajo que no hacía. Eso era tener una botella. Pero después de la Revolución, botella se convirtió para designar lo que es el autostop, ¿no? Que te lleven, pues sacarle el brazo a alguien en la calle o en la carretera para que te lleve. Eso es la botella. Y bueno, ya. Vamos a dejarlo ahí ya. Y bueno, pues tenemos este mismo tema, lo seguimos tratando para la otra semana. Como dije, si Dios quiere, que vamos con la letra C. Y vamos a ir desmenuzando este diccionario castrista, este abecedario poquito a poco, llegando hasta la Z. Así que bueno, los aprecio muchísimo y bueno, ya quedamos hasta la próxima y chao.